es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitado. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pasen el cielo. Hola, muy buenas noches. Como es habitual y como que casi, aunque está de lunes a lunes, se siente cortito, ¿verdad? Como que los días van avanzando rápido. Y ya, créame que estamos al lunes 25 de noviembre. Ya prácticamente se fue el mes. La semana que viene ya estamos en días de festividades, de fines de años, de navidades y todo eso. Mi nombre es Julián Corral Martínez. Es un placer estar con usted esta noche. Gracias por conectarse con nosotros. Y espero en Dios que esta noche, hoy, usted reciba una palabra de vida. Como es habitual, mi hermano y amigo Miguel me acompaña. Buenas noches, reescuchas. Otra vez un placer estar aquí con ustedes en un día que, sí es cierto, tiene esa sensación de que va muy rápido, pero yo creo que es por la misma fecha que se acerca, ¿no? La Navidad es una de las fechas, yo creo que más conmemorativas, de mayor felicidad, si se quiere. A nivel mundial. Entonces sentimos que está cerca y por eso se siente rápido. Pero bueno, tenemos un programa más, hermano, y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, el tema de esta noche, vamos a hacer una segunda parte de lo que trabajamos la semana pasada, que era la reverencia a Dios, porque quedaron varios puntos ahí pendientes, ¿verdad? Pues siempre van a quedar puntos pendientes, pero yo creo que es bien importante. Este programa está basado en lo que la gente dice o lo que la gente habla, y nosotros damos lo que la Biblia dice, ¿verdad? O los textos que la Biblia nos enseña, nos sugiere, el consejo, el mandato, el precepto, el texto bíblico, y de ahí sacar una conclusión y que tengamos una palabra de vida. Porque creemos firmemente que cuando es una palabra, hermano, de Dios, te deja en un lugar seguro. Creo que cuando las opiniones de las personas no son divinas o no son concretas o espirituales, como que te dejan en una ambigüedad, así como que no seguro, ¿verdad? De lo que tú eres y hacia dónde vas. Entonces, hoy vamos a tocar el tema nuevamente de la reverencia. Y la semana pasada hablamos acerca de que una de las maneras de reverenciar a Dios es respetando al prójimo. Eso fue algo que mucho nos enfocamos, porque la Biblia así lo enseña. La Biblia nos dice, ¿verdad? A través del apóstol Juan, el teólogo, dice claramente que si nosotros decimos que amamos a Dios y no lo vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano si no lo respetamos, aún pudiéndolo ver? ¿Cómo podemos amar a lo que no vemos si lo que vemos no podemos respetarlo? No podemos. Y yo creo que desde ahí empieza la reverencia a Dios. Respetar lo que Dios hizo, usar bien los recursos, en la cuestión de incluso la misma sexualidad, en todos lados se puede reverenciar a Dios. Sí, de hecho la palabra lujuria viene del lujo. O sea, Dios no nos dejó el sexo como un lujo, sino para una necesidad y la vida, ¿verdad? Mantener la vida. También el apóstol Juan habla sobre el conocer, ¿no?, a este Dios verdadero en una de sus cartas. Y no se está refiriendo el apóstol a un mero asentamiento intelectual, ¿no? Sino habla de un conocimiento en respecto a la persona de Jesús, ¿no? Y una de las maneras en las que podemos reverenciar a Jesús es conocerlo. Es el encuentro que uno puede tener o que uno tiene con él, porque a través de la Biblia, en el recorrido que hace dentro de su ministerio el Señor, vemos que Jesús parte siempre del encuentro personal, ¿no? No vemos una conexión o no surge la relación a partir de cuestiones indirectas, no de cartas, sino a partir de una cuestión meramente personal, donde él tiene un interés
en la persona, ¿no? Y que lo que espera el Señor es que respondamos con ese mismo interés. Entonces el hecho de no querer conocer a Dios por medio de Jesús habla de que nosotros estamos irreverenciando, de alguna manera tenemos esa irreverencia hacia el Creador de los cielos y la tierra. Ok, y bueno, partiendo de ahí podemos nosotros denotar que precisamente hay una frase de, yo creo que todos la conocemos, de Benito Juárez, ¿verdad? Famosísima frase, que respeto de derecho ajeno es la paz. Y yo creo que está bien que nosotros miremos o observemos la fe que practica, por ejemplo, el hindú, la reverencia, porque la reverencia es algo que se practica en todas partes del mundo. No, es una terminología muy universal. La forma en cómo ellos ven la cuestión. Estaba mirando una película de 7 años en el Tíbet. Hay una ¿Con parte Brad Pitt? donde con Brad Pitt hay una parte donde están escarbando y encuentran gusanos y dicen, no, paren la obra. Y porque había unos gusanos y ellos decían que obviamente hay que respetar cualquier cuestión de vida, porque ahí puede reencarnar tu abuela, tu tío, así. Entonces podemos ver que la reverencia puede llegar a brincar a grados. Entonces hay una línea delgadita que nos puede meter a la cuestión de la locura, ¿verdad? Pero obviamente razonando. Y para ellos va a ser muy grosero de parte tuya que tú sí aplastes a un animal, lo mates a un zancudo porque te picó, no sé. El ganado mismo, ¿no? Que lo ven... En la India se reverencian ese comentario, ¿verdad? Y hay muchas vacas y hay mucha hambre. Uh-huh. Sí, de hecho animales muy particulares que solamente se pueden comer, pero la vaca, la res es uno de ellos en los que no se pueden comer, porque precisamente ellos tienen en todo su imaginario religioso, tienen a la vaca como un animal que es propicio a que la divinidad se pueda reflejar ahí, y partiendo de ahí vemos que su propio imaginario habla también del reflejo de la divinidad. Y usted habla un poco sobre cómo tratar al prójimo. Ajá. Y el cristianismo, digamos que coloca al ser humano en el lugar, por decirlo así, haciéndose a comparación con el hinduismo, al ser humano con el animal, ¿no? El animal como tal. Entonces vemos que el ser humano, la persona, el hermano, el prójimo, el que está a tu lado, el que puedes tú tener una conversación, es imagen de Dios. Santo Tomás de Aquino decía que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Usaba siempre esa preposición a, porque tenía como el fin que tuviera la plenitud, ¿no? O sea, por eso decía, está a imagen y semejanza de Dios, porque es lo más cercano que se puede parecer a la imagen de Dios. Al grado de que cuando vemos en el propio Evangelio Jesús encarnándose, el modelo o el paradigma al que el ser humano tiene que alcanzar como fin es Jesucristo. Entonces es digamos el principio máximo de nosotros, el hecho de reverenciar a Dios a través de su creación, y que su creación, más allá de los astros, más allá de los planetas, que son cosas muy impresionantes, el mismo universo que es extenso en espacio y en tiempo, vemos que al que le coloca la imagen, su imagen misma, Dios, es al ser humano. Okay, mira hermano, yo analizando la cuestión del sentido común, partiendo de ahí, ahorita vamos a entrar a la palabra de Dios, pero partiendo del sentido común, cuando yo estudié en la secundaria, ¿verdad? Hacíamos las maquetas de los reinos, lo que eran los, al parecer eran 4 o 5 reinos, algo así. No quiero hablar así porque no, tiene rato que no agarro un libro, ¿verdad?, de la secundaria. Pero, por ejemplo, está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y pues por ahí nosotros estamos, el ser humano. Y uno subsiste del otro, hay un orden. Por ejemplo, el reino mineral que se está más abajo, pues las plantas son las que coman los minerales, ¿verdad? Y encima del reino vegetal está el reino animal. Uh-huh. O sea, y por encima está el hombre. Entonces, esta pues imagínate que el reino vegetal pensara y dijera, no, pues como es vida el reino mineral, no me lo voy a absorber, pues, no habría vida. Entonces hay cosas ya puestas en nuestra mente, en nuestros corazones, que por naturaleza y por sentido común hacemos. ¿Tienes hambre? Pues matas y come. Hay precisamente hablando un poquito de los hindú, y otra vez metiendo un bocadito en la cuestión de las películas, Life of Pi, la película de este hombre que se pierde en un bote
Ah, también es un hindú, ¿no? Es un hindú y precisamente tuvo un conflicto porque se estaba muriendo de hambre y le cae un pescado ahí. Y primero le dice, perdóname, le dice el pescado, ¿sabes qué? Pues te tengo que matar y tengo que comer. Pues independientemente si le perdonó no lo mató y se lo comió, pero salvó su vida. Y ahí está, que la preservación de la vida realmente es lo más importante al final de cuentas. Entonces, la vida de Dios en nosotros, ¿sí me explico? Entonces, es una cuestión meramente por sentido común de que si te estás muriendo, ¿verdad? Por mucho que tú tengas una creencia, a no comerte algo, pues te lo vas a comer, porque pues... Y que no hay necesidad solamente de tener una creencia religiosa, porque hay un grupo muy respetable, pero es un grupo que se nombran así, ¿no? Como veganos. Uh-huh. Que ellos no consumen ningún alimento que provenga, ya sea que sea animal o que provenga del animal, ¿no? Entonces vemos un retroceso, a mi parecer, porque el ser humano se le dio esa potestad. Y a ver, cuando uno platica con un vegano, a ti te catalogan como una persona, digamos, con creencias, digamos, con creencias violentas, ¿no? Porque estás matando a un animal. Pero como bien dice usted, en este esquema que maneja en los libros, muchos libros de biología sobre los distintos reinos, ¿no? Y sobre todo para la supervivencia del hombre, vemos que el ser humano tiene una cualidad que es distinta al del animal, ¿no? Que es la capacidad de razonar. Y que yo lo pondría, digamos, en términos más sencillos y menos formales, sino diría la capacidad de poder relacionarse, de poder comunicarse. Porque la razón en última instancia lo que permite al ser humano es poder alcanzar a Dios y poderlo conocer y que el hombre pueda comprender que también Dios lo conoce a él. Sin la razón no existe eso. Ok, muy bien, muy acertado. Y quiero ir a algo que me pareció medio gracioso, lo leí en la Biblia, analizándolo un poquito, el asunto de la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana es un caso en la Biblia especial, ya que era una persona que reverenciaba a Dios, vamos a leerlo ahorita, que reverenciaba a Dios, pero no respetaba su cuerpo. Y ahí está un poquito la incongruencia de la cuestión de la reverencia a Dios. Dice la escritura que Jesús le dice a esta mujer, y si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿a dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, etcétera, etcétera? Me voy a esta parte donde dice, mas el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Aquí está, ¿verdad? Ellos tenían una reverencia, ellos tenían un lugar especial donde dijeron, este es el lugar donde se debe reverenciar a Dios. Y hicieron, era una cuestión geográfica. Y entonces ella dice, nuestros padres adoraron este monte, y obviamente y les enseñaron a ellos también de la misma manera, dice. Y vosotros, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Veníamos hablando del término proscuneo. Proscuneo. Ok. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y interesante lo que dice el verso 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y vamos a partir desde ahí. ¿Qué es? ¿Cómo venerar a un espíritu? ¿Cómo podemos venerar a un Dios que es espíritu? Y dice aquí, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario proscuneo. Que le reverencien, que le adoren. Le dijo a la mujer, se queda de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ya creo que alguna vez habíamos tocado este pasaje, ¿no? Donde la samaritana está apelando a un punto de oración concreto, sí, ¿no? En contraste con Jerusalén. Y hablábamos de que ella, por este conflicto que tenían los samaritanos con los judíos,
precisamente apelaban a distintas formas de adoración, ¿no? Y Jesús se los dejaba muy claro, dice, va a llegar el momento, ¿no? La hora donde ya no se va a adorar ni como los judíos piensan que se debe adorar, que es a través del templo en Jerusalén, y tampoco como lo piensan los samaritanos, sino la verdadera adoración va a ser en espíritu y en verdad. Y alguno pensará, porque se ha creído hay que llamarlo, ¿no? Por la cultura popular evangélica, que el adorar espíritu y verdad es estar dentro de un recinto enfrente de una banda y cerrando los ojos, ¿no? Eso parece ser que se nos da la imagen, ¿no? Nos muestra o nos proyecta esa imagen como adoración. Pero el versículo, si nosotros analizamos de manera detenida, el versículo no habla precisamente de una banda y que tengas que estar en un momento de trance. Parece que me estás robando para allá iba en esa dirección voy por allá. Sí, para dejarle, para que lo desarrolle solamente decir que uno piensa, ¿no? De manera ingenua que es adoración. Y yo lo que podría decir, y que a la luz de la Biblia podemos decir que es parte, pero no lo es todo. ¿Cómo se podría entonces cómo podría resumirse, o cómo podría uno entender qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque para mí está la clave. Me voy a meter en un comentario por ahí, espero no voy a decir nombres. Hace un tiempo venía un cantante que estaba pegando en ese entonces a Morelia. Venía a Morelia y varios muchachos en ese entonces que estaban dentro de la congregación dijeron, no, vamos, Alex Campos vino a Morelia. Ya tiene un tiempo que vino. Y recuerdo que los muchachos se pusieron a cooperar y todo eso, y que vamos a motivarlos y todo eso. Y pues fueron y regresaron y motivados, que padre, que se sintió a Dios, y XX. Y pasaron unas semanas y no salían a evangelizar, salían sus vidas, yo las miraba iguales, pues, y yo siempre he sido... Me ha gustado pues trabajar para la obra y he entendido que es una necesidad imperante en el cristiano evangelizar, compartir. Siempre he tenido eso en mi vida. Entonces yo le decía a un amigo, le digo, me hace un poco incongruente que ustedes hayan dicho que sintieron a Dios, que se impactaron de Dios y se les haya acabado tan rápido eso. La otra que se me hace lo incongruente es que para conocer a Dios basta abrir la Escritura, abrir tu corazón y estás adorando y estás en presencia de Dios. Y no necesitas como un medio como para llegar a ese punto, ese éxtasis de el euforismo, decir, digo, aclaro, no estoy atacando, que estoy en contra de eso. A mí me gustan algunos congresos, de repente algunas temáticas, pero vaya, si no existiera realmente, tenemos a Dios en la Escritura y tenemos a Dios en espíritu y en verdad. O sea, no tengo que ir a un cierto monte o a un cierto lugar para realmente conectarme con Dios. Y quiero aclarar esto porque ahorita voy a entrar a un punto bien rasposo, hermanos. Vamos a meterle fuego a esto, hermano. ¿Sí? Y precisamente porque recientemente tuve una situación como pastor con un congregante. Una congregante que lo visitaron unos hombres con raíces hebreas y de repente me preocupó a un comentario de mi congregante porque dice, pastor, a veces decimos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Y ya de años, y digo, me preocupa lo que estás diciendo, porque entonces, ¿cuál fue el Cristo que aceptaste en tu corazón? ¿Y en dónde está? ¿Qué respeto estás dando por todo lo que se te enseñó? O sea, yo entiendo que a lo mejor estás queriéndote meter, no sé, ahí con los shemaínes, no sé, unas otras cuestiones. Shalom. Con el shalom y todo eso, ¿verdad? Y como que de repente las personas dicen, es que si no dices Yeshua, le estás faltando el respeto. Tienes que decir Yeshua, como ahí vamos, ya ve para dónde voy. O sea, a veces las reverencias que aparentemente en ciertos lugares las personas hacen, hermano, son hasta ridículas, hermano. De verdad, sinceramente. Lo bueno que yo tuve un tema, estuve platicando con él y me acuerdo que le saqué el libro de Colosenses, donde le dije que en la Biblia dice que Pablo dice a los colosenses, vosotros estás completos en Cristo. En el momento que lo aceptaste, estás completo. O sea, no ocupas una forma de fe asentista, como que ya creí esto, pero también tengo que, y como que ir escalando. Cuando dice Pablo a los colosenses, precisamente que los colosenses tenían el problema de los ángeles, de adoración a ángeles, dice,
Es que en Cristo están escondidos todos los misterios, todo está en Él. Y si lo tienes a Él, tienes al Padre por el Espíritu. Entonces, hoy en día se están metiendo mucho en muchos lugares esas formas de que no digas María, tienes que decir Miriam. Y a veces te quieren hablar como si tú fueras un tonto y no te has metido a las traducciones. Obviamente somos mexicanos, no somos hebreos, no somos judíos. No podemos nosotros querer reverenciar como los judíos lo hacen. Y mira Jesús la corrección que le pone y el pacatazo que le da a la mujer. Y ustedes no saben. Ustedes no saben. Aparentemente, ustedes así dicen, porque la salvación viene de los judíos, no de ustedes. Ya, yo, y ahí podría decir, hermano, pero hay que ser suaves, porque mira cómo. Y Jesús dijo, no sabe. Así, tajante. Tú estás en la ignorancia. Sin embargo, ¿verdad? Ese día el Señor le abre esto. No quiero alargarme porque quiero seguir hablando de esto. Ahorita les voy a decir la conclusión que llegó todo esto, Ahí les va. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Vamos a hacer un corte con la plataforma de la radio, pero nosotros aquí en Face, amigos, seguimos, Esa es la noticia de hoy, que pues la música será para otro día. Necesitamos hacer contratos con los artistas. Bueno, ya estamos centrados y estaba haciendo un comentario, pero nada más quiero hacer una breve, porque también quiero tocar ese término, el término ortodoxia. Ahorita yo me explico, estuve estudiando y estuve metiéndome. Quiero que expliques un poco, hermano, qué es la ortodoxia, porque alguna persona te alcanzó a escuchar a lo mejor, o están escuchándonos, y que la audiencia vea qué es la ortodoxia, porque me gustaría que partiéramos de ciertos términos que quedaron, y que hay cosas que son secundarias en la solemnidad o reverencia a Dios. Sí, a ver, para decirlo en términos llanos que lo podamos dirigir de manera sencilla y sin ser muy estricto semánticamente, ortodoxia es creer lo correcto. Entonces, una creencia correcta sobre la revelación divina, que es lo que nos vemos plasmado en la Escritura. Entonces, podemos decir que la ortodoxia es creer aquello de lo que la Biblia presume que creamos, ¿no? Entonces, en esos términos podríamos resumirlo. Podría, a ver, no quiero que estés de acuerdo conmigo por el hecho de que yo lo diga, pero podríamos decir que la ortodoxia son como las bases. Sí, las bases de ser cristiano. Y las bases de ser cristiano es precisamente la persona de Jesús. Okay. Entonces podríamos decir que esa parte, la que es la ortodoxia, esa es la no negociable. Es la no negociable. Okay. Entonces, de hecho, eso es un tema que, digamos, está muy relacionado con la cuestión de la sola escritura y los elementos que ya la definen. Uno de ellos que la compone es la suficiencia material. Que es decir, que aquello explícito y claro para nuestra salvación está, válgame la redundancia, claro y explícito. No necesitas tú de un maestro que venga a enseñarte porque está muy claro. Y cuando nosotros leemos la Biblia, que aquí coincidimos, yo creo que el 95% de los cristianos, si no más, es que Jesús es el Hijo de Dios. Okay. Que es, digamos, es una filiación de padre e hijo distinta, porque cuando habla de unigénito habla de uno en su clase. O sea, no hay un hijo en particular, digamos, no hay un hijo como lo es Jesús, y se refiere a que es de la misma naturaleza, de los mismos genes, unigénito del Padre. Hablamos de que Él se encarnó en María, que fue verdaderamente hombre, que vivió una vida sin pecado, que se presentó en la cruz, murió, que resucitó al tercer día y que va a venir una segunda vez a juzgar a vivos y muertos para consumar su reino de manera plena. Eso es el Evangelio, el Hijo de Dios que nos hace hijos. Esa es la ortodoxia. Esa es la ortodoxia. Ahí podríamos decir que coincidimos pentecostales, bautistas, metodistas, católicos, hasta los coptos, asirios, Iglesia Apostólica de Armenia. O sea, el 95% del cristianismo mundial. Ni siquiera me estoy refiriendo del occidente, sino del mundial. Okay. Entonces, esa parte es la que nosotros no es negociable. No es negociable, coincidimos. Okay. Entonces, ¿qué es entonces cuando nosotros leemos la Escritura? De repente, mira, yo quiero leer un texto bíblico, porque quiero que nos metamos en un aprieto y resolvamos algo. Está en el libro de Isaías capítulo 1 y en el 11:18. Isaías 1, 11, 18. Sí, a ver, aquí lo tengo.
Isaías 1, del 11 al 18. Mira, hermano, lo que encontré aquí. Dice así. Dice, ¿para qué? Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales, gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Okay. ¿Qué cosa, hermano, es que el Señor nos está diciendo, estoy cansado porque no lo hacen bien? Lo hacían de manera... ¿Qué estaba juzgando Dios en el corazón de Israel, hermano? Que su reverencia que le mostraban a Dios los había cansado por completo. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Porque no está diciendo no lo hacen correcto. Bueno, hay otro texto que sí habla de eso, que me traen el becerro con la oreja quebrada, la pezuña quebrada, y dijo, no, o sea, me traen lo que soy, y también eso no es correcto. Pero en este caso no es eso, es algo más de profundidad. Dice que estoy hastiado, ya no quiero eso. La pregunta sería ¿por qué? Ese acto que se está, digamos, que se está atacando en el texto de Isaías era un mandato en la Torah. Uh-huh. O sea, no estaban haciendo algo que contradijera los propios los propios postulados de Yahvé o de Jehová. Son estatutos que estaban en la Torah. ¿Cuál era el problema? Que cuando uno desvincula el sentido de por qué hacerlo, se pierde todo. Se pierde la reverencia del corazón. Okay. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál era el sentido de esto? Prácticamente que se acordaran que su Redentor era el Yahvé y que el sacrificio representaba precisamente esa redención, ¿no? Porque hay que recordar que cuando llega el ángel de la muerte a recorrer sobre las tiendas de campaña de los hebreos, se les pone sangre de cabrito, ¿no? Okay. Para que pudiera pasar por alto, ¿no? Cuando hay esa coacción de parte de Dios hacia el faraón, ¿no? Y hacia Egipto como tal. Entonces, esto nos puede pasar también a nosotros y voy a conectarlo por el texto que también comentaba sobre adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la esencia de esto, hermano? La esencia de adorar en espíritu y en verdad es la paternidad de Dios exclusivamente por medio de su Hijo y del poder del Espíritu Santo. Eso es la adoración. Si nosotros no tenemos esta relación como digamos en esta filiación. Vuelvo a repetir, hermano, vuelvo a repetir esa cuestión. Que la adoración en espíritu y en verdad es la filiación de Padre e Hijo exclusivamente en su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Esa es la adoración que la Biblia en muchas de sus hojas, y que a ver, yo creo que los que estamos aquí, hermano, creo que los que nos conocen un poco saben bien que nos gusta estudiar y todo, pero que y lo digo porque no quiero despreciar el estudio. Creo que somos los digamos que nos gusta estudiar, somos personas que nos gusta estudiar, pero el hecho de que yo pueda estudiar y no estoy profundizando en esa relación por medio de Jesucristo con el Padre, me rompe conmigo el texto, o sea, de adorar en espíritu. No estoy adorando, estoy haciendo precisamente lo mismo que hacían los judíos, en este caso ya con Isaías, que de manera muy tajante recrimina ese acto porque ya no entendieron digamos el propósito. El propósito es de que se acordaran de que hay misericordia, de que se acordaran de quién es el Dios que los sacó de Egipto, que se acordaran de que en Yahvé pueden confiar. Pero si estás haciendo en tu vida diaria totalmente lo contrario, se vuelve vacío tu sacrificio. Bueno, para allá voy, porque el mismo texto lo va a explicar. Y fíjese, la semana pasada hablamos mucho acerca de la reverencia que está vinculado a la creación, al prójimo. Ojo con esto, al prójimo. El prójimo es el que está cerca de mí. Nosotros sabemos que Jesús tuvo por ahí una cuestión de una pregunta de un maestro de la ley, un estudiante, y le dijo
pues, ¿qué haciendo, verdad? Tendré pues la vida eterna. Entonces, y dice, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. Él queriendo justificar, dice, pues ¿quién es mi prójimo? Y entonces ahí el Señor dice, ¿verdad? Hace la historia de un samaritano y un judío, uno que cae en manos de ladrones, y los mismos de su nación no lo atendieron, sino que un samaritano fue el que obró en misericordia por el judío, y le hace la pregunta a Jesús, ¿quién crees tú que actuó? O sea, que realmente sí le dio esa adoración a Dios. Dice, no, pues, ¿sí? ¿Quién crees que le...? No, pues, el que usó de misericordia. Y Jesús le dice, ve y tú haz lo mismo. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo texto de Isaías nos va a explicar cómo se vincula lo que... Si tú dices que reverencias a Dios, mira, no importa si te congregues 3-4 veces por semana. La realidad no tiene nada que ver. Y la pregunta es, si en este caso los israelitas recibieron una reprimenda por medio del profeta Isaías, porque el profeta, acordamos que los profetas entonces eran la voz de Dios. Autorizada. Me explico, entonces Dios estaba dando un totalmente tache a través de la voz profética de Isaías. Se dice, ¿saben qué? Estoy cansado, estoy harto, ya no me hagan nada. Así ya, así dejen. ¿Me explico? Entonces, podríamos decir, lo mencionaste, podríamos estar en lo mismo, o probablemente ya estemos en lo mismo. Si nosotros nos reunimos el domingo, ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo me reúna el domingo, todos los domingos, vaya a la oración y trate mal a mi esposa? La sobaje, hasta la golpee. Pues, ¿de qué serviría, hermano? ¿De qué serviría aparentar que realmente tiene una devoción hacia Dios? Y vuelvo al caso de la mujer samaritana. ¿De qué le servía adorar lo que no miraba, si lo que miraba no respetaba, que era su cuerpo? Porque ya había tenido 5 maridos y con el que tenía no era su marido. Y ahí está la incongruencia, que realmente tu forma de vivir delata si estás bien delante de Dios. ¿Te acuerdas lo que decía el texto que hablamos de Sproul? Sproul decía, ¿verdad? La manera realmente que el inicuo, en su forma de cómo trata a los demás, su forma de vivir, delata que no tiene reverencia a Dios. Y lo dice aquí, porque el Señor, ahora que ya se arreglaron con Él, la pregunta es, ¿pero por qué nos dices eso? Y ahora aquí les dice el profeta, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Está hablando con asesinos literales? No está hablando con asesinos literales, pero sí espirituales. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, y aquí viene, restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano, y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahí viene la misericordia para el pueblo, ¿verdad? El ir a ponerse a cuentas directamente con Dios y pedirle perdón por algo que se podría llamar que es un pecado de hipocresía, ¿verdad? El hecho de decir, ¿de qué sirve, pues, de que digamos que somos la iglesia verdadera si en nuestros actos que hacemos a la sociedad no lo reflejamos? Entonces, ¿dónde está la reverencia a ese Dios que decimos que amamos? Yo en estos últimos días he visto como que la hermenéutica, yo así lo veo del Nuevo Testamento, la hermenéutica de la familia de Dios, donde tienes al Padre y tienes al Hijo, y si tú no quieres estar con el Hijo, porque quieres estar con el Padre, estás haciendo una contradicción, porque dice honrenme a mí como honran al Padre, porque precisamente el Hijo posee todo lo que es el Padre, y si no te gusta estar con el Hijo, honrarlo de la misma manera y que refleja de manera exacta lo que es el Padre, entonces al Padre también lo rechazas, por ende. Entonces, haciendo explicando de manera muy general eso, hermano, a mí me gusta ver la hermenéutica, la familia divina, porque nosotros, por medio del Hijo divino, ingresamos a esa familia. Nosotros somos, y la Biblia lo mismo dice, adoptados. Hay una reconciliación. Entonces no se puede entender que tú, siendo parte de la familia de Dios, Jesucristo, nuestro hermano mayor, teniendo nuestro Padre Celestial, tú no puedas obrar de manera caritativa, de manera misericordiosa. Es muy contradictorio el tú actuar como si fueras familia del diablo y no familia de Dios. Claro.
porque al final la familia, y esto no es, digamos, de ciencias teológicas, nada, es la vida práctica. Los hijos aprenden de su padre, aprenden de sus mayores, aprenden de su hermano mayor, quieren ser como ellos y son virtuosos, ¿no? Lo mismo pasa con la familia divina. Uno, en teoría, debería querer ser como Jesús, quiere ser como su padre, ¿no? Querer como su hermano mayor. Entonces, si no quieres ser como tu hermano mayor, o no eres parte de la familia, o tienes un problema familiar, ¿no? Entonces hay que ponerte, digamos, a cuentas, ¿no? A ver, hermano, la otra vez leía a un psicólogo clínico llamado muy famoso Jordan Peterson y decía que los hombres más saludables mentalmente son aquellos que no odian a su papá, sino que lo aman. Que aquellos que tienen más problemas con sus papás, resentimientos, etcétera, tienen complejos a nivel emocional y psicológicos mayores. Pues suena muy congruente, que precisamente si con Dios, imagínate que Dios Padre, entonces el conflicto, mira, eso que estás diciendo tiene sentido común, y de hecho acaba de pasar el programa de los Alcohólicos Anónimos, y una vez escuché a un alcohólico que me dijo algo, la verdad que me voló la tapa de los sesos. Me dijo, yo tenía problemas de alcoholismo, y me dijo, lo que pasa es que tú estás enojado con Dios, o sea, tu manera de que vives. Y yo le dije, no, yo no estoy enojado con Dios. Entonces, ¿por qué te dañas? Si Dios te hizo, te dio 2 oídos, dos ojos, una cabeza, un intelecto, ¿por qué te destruyes? Y hermano, inconscientemente, la mayoría de la gente sí están resentidas con Dios. Hay una inconsciencia, o sea, hay algo que no propiamente no hay como esta parte, pero está la parte espiritual. Uh-huh. La carne que está enemistada con Dios. Pero cuando el alma no tiene ese entendimiento de Jesucristo, le da rienda suelta. El alma realmente, le da rienda suelta a la carne. Porque la Biblia dice que la carne ni se puede no puede sujetarse, ni puede. Entonces, parte de nosotros realmente hay una enemistad con Dios que no puede ser reconciliada. De hecho, se va a hacer polvo esa parte, se va a hacer, uh-huh. Dios promete que ahora lo que hace el cristiano y lo que te hace cristiano es que ahora te duele ofender a tu padre. Uh-huh. ¿Sí me explico? Ahí viene el sentido y dije, bueno, sí es cierto. Ahora que después, cuando yo me empecé a acercar a las cosas de Dios, ahora ya no era lo mismo. Llegué a recaer, pero decía yo, no está bien. Algo nació en tu corazón, algo le nace al cristiano que te hace parte de la familia, que dices, no puedo estar tratando hacia el Padre, perdóname. No ocupas esperarte al domingo a la iglesia, uh-huh. porque si tú haces algo que no está correcto, el cargo de conciencia es bien pesado, que tú dices, Señor, te hincas, cuando ya sabes que es por medio del Hijo, te esperas un ratito. Yo lo he hecho, yo la he regado, y hasta que me quito esta parte y le digo, Padre, perdóname, perdí la cabeza, no fue lo correcto, no dije lo que era, y se siente esa relación que se vuelve a restablecer. Entonces, esta parte, lo que hace Cristo en la vida del cristiano es precisamente quitarte esa enemistad con Dios. Ahora Dios te da la capacidad precisamente de que ahora tu forma de vivir sí lo lastima a Él, porque ya eres parte de la familia. Y si uh-huh. yo soy padre, yo soy papá, y mi hijo se cae, el papá de allá, si se cae su hijo es diferente, lo ve y dice, mi hijo, o le peguen a su hijo. Entonces, ahora si yo adopté a ese niño, es muy diferente, porque entonces ya está bajo mi cuidado, está bajo mi tutela, soy responsable de él. Y en caso de Dios, hermano, muchos de nosotros, probablemente habrá cristianos que están enojados con Dios, uh-huh. porque no cambian su manera de vivir, tienen esa enemistad, todavía no han llegado a ese despertar espiritual. Volvemos a lo mismo, tiene que ser en espíritu. Para que sea en verdad, realmente, porque Dios es espíritu. Sí, de hecho, la formulación que hacía de adorar espíritu en verdad es entrar en la familia divina, o sea, entrar en esa relación paternal con el Padre Celestial, solo por el Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, no hay otra fórmula. Algunos podremos decirle que, a ver, a lo mejor un hermano muy ortodoxo en las creencias bautistas va a decir, hermano, no lo crees, sí creo en la Trinidad, pero llámenle como ustedes quieren, pero esa definición contempla que tenemos un Padre Celestial que nos quiere recuperar, pero que esta reconciliación es solamente por el Hijo y nada más por el Hijo, y que para que se haga eficaz esa nueva reconciliación de Padre e Hijo por el Hijo, exclusivamente por el Hijo, necesitamos el Espíritu Santo. Porque incluso el mismo Jesús dijo que es bueno que yo me vaya, porque Él tomará de lo mío, hablará de lo mío, y necesitamos el poder. A ver, yo me pregunto, hermano, ¿por qué dijo eso Jesucristo?
Y yo pongo a tela de juicio, no la palabra de Dios, sino lo pongo a tela de juicio en el sentido de ver por qué me está afirmando algo que no tiene para mí digamos en primera instancia sentido. Si Él es Jesús y Él también puede hacer muchas cosas porque también es todopoderoso, porque necesita del Espíritu Santo. Y cuando uno empieza a examinar, Él dice que le conviene que se vaya porque precisamente por medio del Espíritu Santo, ya de manera, digamos, ya una vez resucitado por el Espíritu Santo, por medio del Santo Espíritu va a llegar a todos nosotros, estando a la derecha del Padre. Y en esa posición de diestra, porque la diestra siempre fue el poder de Dios, siempre fue, digamos, el poder de Dios, el juicio de Dios, por medio de esa posición y por medio del Santo Espíritu podemos, digamos, las naciones pueden alcanzar a Dios como nuestro Padre. Podemos decir que en ese momento como siervo Él se limitó. Uh-huh. Se limitó voluntariamente. Y en ese cuerpo no era factible que fuera posible que en todo el mundo pudiera estar. Por el medio del Espíritu sí, porque el Espíritu Santo es Dios, está en todas partes. Quiero tirar un bocadito acerca de una experiencia personal que yo tuve. Yo recuerdo cuando yo llegué por primera vez a una congregación. De hecho, la congregación donde llegué es donde he crecido. No he ido a otra congregación. Tengo amigos de diferentes denominaciones, pentecostales, presbiterianos. Tengo un amigo presbiteriano, muy buen amigo. Y yo recuerdo que yo llegué a una iglesia bautista. En el tiempo que yo llegué, había solamente un órgano y hubo un conflicto cuando entró la guitarra. O sea, la guitarra estaba como algo irreverente, ¿sí? Y entonces yo recuerdo que cuando yo llego a la iglesia, yo traigo un trasfondo de drogas y traigo un trasfondo de calle y de andar metiéndome en cochinadas horribles, pero me surgió algo se me estalló algo en la cabeza, que empecé a escuchar como voces. Y me empezó a dar como cierta desesperación y dije, bueno, yo no escuchaba esto, empecé a venir aquí y se me está alborotando esta cuestión. Que por cierto, quien me ayudó a resolverlo fue un amigo pentecostal de Cristo el Camino, que Dios bendiga a mi hermano Héctor Huerta Tapia, muy buen hermano, me ayudó, me cuidó ese muchacho. Pero las respuestas que yo ocupaba no las encontré en la bautista, sinceramente. Porque la temática era así, porque de tal manera, y tú pones, amo a Dios al mundo, él ya está aprendiendo de Biblia. Así era en aquel entonces, estoy hablando de aquel entonces. Cuando realmente yo traía un conflicto de índole espiritual, algo muy raro. Me pasaba algo, me esforzaba mucho y llegaba a espacios en mi cabeza donde pasaban 10 o 15 minutos que me concentraba y dejaba de oír eso y me daba mucha alegría porque pues sentía que mi cabeza la iba a recuperar y entonces salía de una manera espontánea ¡gloria a Dios! Y llegaba una persona y me decía, hey, aquí no se permite eso. Creo que ya te lo he platicado, ¿no? Sí. Ok, es mi experiencia. Fue mi manera que yo me fui aferrando a Dios. Posteriormente, en una ocasión, me postro porque fue un momento... Yo cada vez... yo no podía hacerlo de manera normal. Hoy en día lo puedo hacer. Mi mente, por Cristo rompió mis cadenas y puedo tener mi mente bien concentrada en 2, 3 cosas. En ese entonces no podía. Era nuevo, no sabía. Y luchaba mucho para poder concentrar mi mente en cantar, en lo que pudiera. No tenía ese problema. Y un día viene un espacio más largo y me acuerdo que me hinqué yo solo. Claro, yo no he ido a otra iglesia. Yo no fui a otra iglesia. A mí me nacía postrarme porque sentía bonito decir, lo estoy logrando. Y llegó un hermano y me dio una patada así, bueno, no una patada de fuerte, nada más una patada así como, hey, párate. Aquí no se permite eso. Hoy entiendo que para ellos era como una, no sé, ¿verdad? Heterodoxia. Bueno, entonces de repente, un día, sí, nos dijo a mí y a otro muchacho, nos dijo, ustedes son pentecostales disfrazados de bautistas. Yo en ese entonces no sabía ni qué significaba bautista ni pentecostal. Lo que sí sabía es que estaba peleando conmigo. Sí me daba cuenta de que estaba peleando conmigo esta persona. ¿Y cómo se resolvió el asunto? Usted puede decir, ¿y cómo aguantaste en esa iglesia? Y pues te hubieras ido a otra. Y yo ya tenía un amigo, y ya ha habido ciertos servicios con mi amigo, el que iba a la iglesia pentecostal. Entonces, yo esos términos, ni por aquí, ni fu, ni va, nada. Resulta que yo un día llego a la casa y me pongo a orar y le digo, Dios,
¿qué hago? Porque ya me dan ganas de pararme, dan una patada a esta persona, ya me molestó. Y yo viendo un trasfondo de calle a resolver los problemas a golpes. Y luego cuando estaba orando y me estaba quejando de mi hermano, Dios pasa una imagen de mi cabeza de algo que yo hice en un pleito, porque yo le caí con los 2 pies a una persona en la cara. Y hermano, me desarmó Dios. Me desarmó. Me dijo, me hizo sentir como que ahora muy digno, ahora que pides respeto, o sea, que pues ¿qué quieres? Que... Y entendí que tenía que aprender a tolerar y a soportar y amar, aunque me hicieran lo que me hicieran. Me callé, lo acepté como un maestro de paciencia en mi vida, pero a lo que voy es, realmente en mí no había una irreverencia, realmente en mí sí había algo genuino que me nacía de mi corazón, porque miraba como una victoria el hecho de tener espacios donde podía pensar de manera tranquila, correcta. Yo quiero rescatar un poco de su experiencia, porque lo que podríamos decir es que a usted no le importó el contenido intelectual, sino el contenido existencial, la práctica de la vida, o sea, la vida diaria como tal, su existencia propia. Es por lo que iba luchando por mi vida, realmente. Y yo creo que quería salvar mi vida, Sí, y yo creo que precisamente eso es lo que muchos cristianos han querido tratar de cuadrarse y que han forzado a otros a cuadrarse de esa manera. Por ejemplo, si no es bajo mi interpretación de la Escritura, estás fuera de la ortodoxia y no eres partícipe del reino de Dios, por ejemplo, ¿no? Cuando a lo mejor el texto puede ser que te está hablando el Espíritu Santo para una cuestión concreta. Lo que no entiendo, yo creo, lo que no entendemos como cristianos, hermano, es que el Señor no promete una verdad, que es su Hijo Jesucristo, pero el Señor no promete nunca que vamos a interpretar de manera infalible su revelación. Lo que Él sí promete es la salvación. Entonces, si nosotros logramos diferenciar entre esas dos cosas, de alguna manera vamos a poder tolerarnos mejor. Pongo un caso, ¿no? Porque en efecto yo creo que decía que el 95% de los cristianos creen en lo, digamos, en lo básico, ¿no? En lo sustancial, y la pregunta es cuáles son otros 5% que no. Y tenemos ahí ciertos grupos. Pero si nosotros logramos identificarlos, es porque ellos o tienen otra revelación, otro libro aparte, otra revelación, o tienen a un cuerpo maestro que les dice cómo interpretar la Biblia y sujetan esa existencia con el Padre, es decir, esa relación existencial con el Padre. Una pregunta, hermano. A ver, le hago una pregunta. Vamos a meternos en problemas, más problemas. A ver, yo soy de una denominación bautista. Una ocasión, nos dieron unos folletitos en la entrada de la iglesia. ¿Te acuerdas cuando nos daban el Alborada? Había como un... No, yo creo que tú no viviste ese tiempo todavía, mi hermano. Tú cuando llegaste ya había batería en la iglesia. Sí, ya. Ya había batería, no, sí, ya. Y guitarras eléctricas. Había dejado de ser pecado, había dejado de ser del diablo. Alguien la consagró, no sé quién, hay que buscarlo, hermano. Pero dejó la perspectiva cambió. Cambió, sí. Y en mi tiempo había como un boletín, se daba un boletín de informe y todo eso. Y se aplaudía con el boletín. O sea, no permitían aplaudir. Cuando alguien quería hacer una reverencia a Dios, de una manifestación de fe, para aplaudir, así tenía el boletín. Algo extraño. Sí, y así estaba Saludos, hermano Renato de la Ciudad de México, bendiciones, espero esté gozándose el tema. Y pues ya sabe, hermano, está libre para dar una opinión de lo que estamos hablando. El tema es la reverencia a Dios, cómo puede ser confundida y cómo podemos de repente meternos en problemas por defender algo que a lo mejor yo no entiendo. Pero yo creo que hay algo bien importante que dijo usted, hermano, el programa pasado, y es el no despegarnos de la palabra de Dios. Y también es importante sacar la cuestión es, como se dijo hace rato, lo que es la ortodoxia, de lo que realmente no es negociable, y dejar otras cosas en términos secundarios. Si yo le quiero decir a Jesús y tú le quieres decir Yeshua, yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando el que dice Yeshua dice, tú le estás faltando el respeto a Jesús porque no le dices Yeshua Yamashiach y le estás diciendo Jesús. No sé algo que quieras opinar de eso.
Voy a ponerlo en cuestiones bien concretas de un caso muy particular que nos lleva a la carta de Romanos y a la carta de los Gálatas. Es lo judaizante del momento que se estaba padeciendo. No es que Pablo haya dicho la práctica de los judíos mesiánicos, en cierto sentido judío cristianizados, es correcta. Pero lo que él decía es que es parte de su cultura y permitía, y lo que sí prohibía era el hecho de judaizar a los gentiles, porque Pablo, digamos, los apóstoles, los discípulos dieron como una pauta pastoral para permitir que los judíos cristianizados siguieran observando la ley que habitualmente lo hacían. Claro, ellos decían que no, al final carecía ya de propósito porque en Jesús se tiene todo, está concentrada la ley y es más, Jesús la encarna mismo, ¿no? Pero ellos respetaron esa postura. Pero lo que sí prohibieron es querer imponer esa postura, que en efecto era incorrecta en sentidos estrictos porque ya Jesús había cumplido la ley, ya la había encarnado, pero lo que sí prohibió y lo que fue tanjante de todos los discípulos. Bueno, ahí por ahí Pedro se estaba desviando un poco, pero lo que sí fue muy tanjante es: a los gentiles le vamos a dar lo que el Señor ha dicho que le demos, que es en este caso a la gracia soberana de Dios en Jesús, y listo, y se acabó. Las obras de la ley, la observancia de las prácticas de la ley quedan totalmente anuladas para los gentiles. Entonces aquí podemos ver dos cosas, hermano. Primero, que puede haber prácticas que a lo mejor nosotros haciendo, un buen uso de la escritura misma, decir, bueno, ya no es necesario. Pero habrá personas que se sienten a gusto con eso, decir Yeshua, adelante. El problema es que cuando estas personas... Pero no eres más entregado a Dios. No, ese es en efecto. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Sí. O sea, no, realmente eso... No estás más cercano de Dios. Y ese es un problema. Es que ahí está el problema cuando nosotros confundimos la reverencia, o sea, ciertos términos que pensamos que que Dios va a decir, a este me dijo Yeshua, a este sí lo voy a escuchar y a este no. No, realmente no va por ahí el asunto. La reverencia no va por ahí el asunto. La reverencia, la cuestión es lo espiritual. ¿Quién sabe quién está adorando realmente a Dios? Solamente Dios. Y la persona que lo está haciendo, cómo lo está haciendo. El católico, por ejemplo, es interesante porque el catolicismo, digamos, ha sido, a través de los años, ha aprendido a dialogar con los evangélicos. Y ha podido incluso decir que creen en el mismo Jesús, o sea, hay esa pertenencia igual, pero lo que todavía no se atreven, o digamos de manera dogmática, decir es que ustedes no tienen la plenitud. Para los católicos, por ejemplo, nos falta la plenitud porque no tenemos la Eucaristía, ¿no? Okay. Que es el centro de la misa. Pero si tú le preguntas, ¿pero qué Eucaristía? ¿La ortodoxa o la católica? No, la católica, porque deben ser los ministros legítimos y así. Entonces se va construyendo. Y se va haciendo otra vez. Y yo siento que la verdad ya se concentra más en una formalidad teológica que en la persona de Jesús. Sí, porque realmente ni los padres de la iglesia todos creían de la misma manera. Uh-huh. La Eucaristía no la creían de la misma manera. A ver. Ay, ¿para qué te hago preguntas, hermano? ¿Es simbólica o es espiritual? O sea, hay gente que lo ve meramente un simbolismo, hay otros que sí le dan otra connotación de que sí ocurre un misterio en ese momento que se practica. Hay quienes dicen que verlo como un simple símbolo no es lo correcto. Entonces, esta cuestión de la reverencia a Dios, ahora, yo creo, es mi forma de ver, que nunca se usó, los apóstoles nunca realmente trataron como de descifrar esta cuestión meramente a la salvación. Y ahí está el problema, porque el católico sí dice que es salvación, como uh-huh. que si puedes salvarte cada domingo haciendo esto. Y nosotros la salvación la vemos desde el primer día que aceptamos a Cristo, nosotros aceptamos, de ahí fue nuestra salvación, y ya lo demás se llama un desarrollo de nuestra salvación. Hay cristianos que van a desarrollarse plenamente en su vida. Sí, hay otros que van a caer como a la mitad, me explico. Lo importante es estar en Cristo. Uh-huh. Porque el desarrollo de tu fe puede ser que no lo puedas llevar a plenitud. Quizá por un trabajo que desempeñes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú eres un policía y aceptas a Cristo, eres algo, sí. Pero te va a tocar de repente quitar la vida a un ladrón. Uh-huh. Y obviamente hay un mandato que dice, no matarás. Probablemente te vas a desarrollar como un cristiano normal que puede precisamente estar limpio de esta parte en tu vida. Vemos el caso de que quiso reverenciar, por ejemplo, David quiso reverenciar a Dios haciéndole el templo. Y Dios le dijo, tú no puedes. Y le dijo, ¿por qué? Porque tus manos han derramado mucha sangre. Tu ministerio era
pero tu hijo lo va a hacer, va a estar más limpio que tú, ¿sí? Entonces vemos cómo sí Dios como que hace como una cuestión, pero no, ¿cómo decirle? David reverenciaba a Dios obedeciéndole y haciéndolo, porque David eso sí tuvo. David, el pueblo que decía Dios, ve y despedázalo, David lo obedecía a plenitud, por encima incluso de sus emociones. David no cree que era una persona que, ay, qué gusto en matar, era un ser humano. Sin embargo, él sabía que por encima de la orden de Dios, y él reverenciaba a Dios con su ministerio que le tocó, que era ejecutar pueblos y matar gigantes. Sí, ese era su ministerio, ese era Dios para eso lo levantó. Acordémonos que Dios intentó levantar a otros que hicieran eso, como Saúl, y no lo hizo. Va a Amalek, ¿y qué hace? Lo perdona. ¿Me explico? Y Dios le dice, tu trabajo era ese, para eso te levanté, para que hagas eso. Entonces aquí es cuestión, es consciente en tu vida personal por qué Dios te trajo al cuerpo de Cristo. Tú, presbiteriano, metodista, no sé, cualquier cosa que tengas, y ejecuta lo que Dios te trae. Por si tienes una relación personal, Dios te va a demandar la reverencia referente a lo que te encargó a ti. No, ¿me explico? No te levanta para que andes juzgando el ministerio que se levanta en otra persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ministerio, ¿sí? Que es Casa de Restauración. A mí me toca mandar a los muchachos, traerme a las fuerzas hasta amarrados a los rebeldes de las casas, para quizá algún cristiano decir, eso está mal. Alta, véngase mi tazo dorado. Ya te dijeron que qué capacidad tienes para sufrir coqueto. Es un trabajo que a mí me sale, me nace y Dios lo respalda. ¿Qué quieres que haga? ¿Que no sienta lo que siento por ver a esas personas? No va a pasar eso. Tú que no estás ahí, ¿me explico? Vas a querer a fuerzas que yo adore a Dios a tu manera o reverencie a Dios a ese criterio. Y aquí es que cuando Cristo vino, allá lo que se llama la multiforme gracia de Dios, ya no hay ritos específicos, concretos, de los que nos enamoremos. Hay personas que dicen, aquel redimidos, ese es del diablo, porque el rap es del diablo. Para ti es del diablo. No sé si Dios lo esté o no esté usando a redimidos, Vicosí. Entonces, no sabemos, hermano. Entonces, de repente si hay personas, no, pues que la bachata y etcétera, etcétera. Miren, hermanos, de verdad, cuando nosotros queremos que la reverencia que nosotros damos, imponerla en los demás, es donde erramos en uno de los mandatos más bien de Dios, que amas a tu prójimo como a ti mismo, independientemente de lo que haga. Algo, quiero terminar este bocado haciendo esto. Nunca se desvincula la reverencia a Dios del ser humano. Y desde el decálogo del 10 mandamientos de cuando en Éxodo 20, fíjense, los primeros, qué curioso es que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la reverencia a Dios. No tendrás dioses ajenos, guardarás el día, etcétera. Pero los otros 6 son vinculantes a tu relación con tu prójimo. Dios no aparta. Dios no hace una distinción como que, porque hay gente que dice, ya le pedí perdón a Dios porque le pegué a mi esposa. Y ya te fuiste a disculpar con ella. No, yo me arreglo con Dios. No hay esa clase de reverencia. Es satánica, porque ahí no se está respetando a Dios en la plenitud de su revelación. Y ahorita que estamos en el tiempo de confesiones, voy a decir una que a lo mejor muchos no conozcan, porque a lo mejor tampoco no lo he comentado por el hecho de que hasta a estas alturas pues ya no es tan relevante. Pero no sé si sepan, yo estudié formalmente, tengo una maestría en doctrina cristiana. Obviamente venía de una universidad católica, ¿no? Católica romana, ¿no? Y la verdad es que estuve 2 años donde tenía clases de filosofía, teología, tradición, Biblia, etcétera, ¿no? Y me llegué a tomar muy en serio el hecho de decir, bueno, con esos postulados que uno ve del catolicismo, porque tenía, mis maestros, la mayoría eran sacerdotes. Eran doctores en filosofía, habían estudiado en la Pontificia en Roma, o sea, eran gente realmente letrada, ¿no? Y que uno quedaba maravillado en cada ponencia que te daban. Entonces, llegué a considerar seriamente el hecho de decir, bueno, igual yo estoy equivocado, ¿no? Y parte del tema, ¿no? Sobre la reverencia, y digo, a lo mejor no lo sepan muchos, ¿no? Sobre esta época de mi vida, que de alguna manera te dije, y voy a tratar de darme la oportunidad, ¿no? De darme la oportunidad de poder acercarme, ¿no?
ese tipo de reverencia que yo creo que me ayudó la cuestión de, primero, de la apertura que uno empieza a adquirir, la tolerancia hacia el otro, al disidente, que oye, tú eres evangélico, tú eres católico romano, hay diferentes formas de pensamiento, y sobre todo la honestidad, ¿no? Y sobre todo también yo recalco mucho la cuestión de en este caso lo que nos vincula como hermanos, que es Jesús. Pero digamos, entrando al tema puramente de la reverencia, es el hecho de decir que Dios decida sobre tu vida. Es decir, por más que tú tengas una inquietud, que después, con el paso del tiempo, porque 2 años no alcanza para estudiar, sales de, digamos, tienes tu maestría y todo, pero el mundo del cristianismo, créanme, tanto evangélico como católico, es un mundo inmenso, porque el cristianismo ha existido desde hace mucho. Entonces es algo que ustedes no se imaginan. Entonces llegué a conclusiones que ya las creía, pero que no estaba consciente de ellos. Por ejemplo, la sola escritura, ya formalicé mucho mejor esa doctrina, ¿no? A la par de cuestiones como la opción apostólica, de catolicismo, etcétera. Son temas mucho más formales, pero solamente para decirles la reverencia. Imagínense, hermanos, si yo me hubiera apresurado, y porque yo le dije, Dios, a ver si realmente eso es lo que me quieres llevar, voy a esperar y voy a dejar que tú te muevas. Si yo hubiera tomado esa decisión en ese momento, de manera, digamos, de manera voluntaria, de manera individual, de manera egoísta de mi parte, en el sentido de decir, yo quiero, porque ahí, yo sé que a lo mejor, como muchas veces, ahí está la plenitud, ¿no? Ahí hubiera sido irreverente y a lo mejor me hubiera causado muchos problemas. No digo, porque no digo en cuestión problemas de la iglesia, porque yo creo que los que me conocen saben muy bien que yo siempre he sido como que muy, muy claro, ¿no? O sea, siempre he sido muy, muy transparente en ese sentido, sino más bien problemas en el hecho de mi vida espiritual con Dios. Porque obviamente la espiritualidad que yo traté en el catolicismo, porque la traté en cierta medida, no era conveniente para mi relación con el Padre Celestial. O sea, no me sentía pleno cuando en la teoría la Iglesia Católica te decía que en ella había plenitud. Y puedo entender, hermanos. A ver, lo que voy a decir va a ser escandaloso, pero yo creo que es importante para que ustedes, si alguna vez les pasa, lo consideren. Primero, tiempo. Segundo, yo siento que el cristiano que se va del protestantismo o digamos del mundo evangélico al católico lo hace desde un punto de vista intelectual. Es decir, rastreo a medias la historia, porque después cuando tú examinas la historia ves también contradicciones y no es espacios, huecos. No es todo de color de rosa como lo dice, ¿no? O sea, por el simple hecho de ver dos instituciones con la misma historia, como puede ser la Iglesia Ortodoxa con la Católica, y ni siquiera coincidir en la definición de la Eucaristía, porque le dirán los ortodoxos, los de Oriente dirán, es que los católicos romanos han hecho de la Eucaristía un Aristóteles en galleta. Claro. Porque parte de una filosofía sustancialista de Tomás de Aquino. Sí, entonces, desde ese momento tú ves los quiebres y ves los huecos y dices, no, es que no es como me lo pintaban. Entonces, cuando uno examina realmente la historia, te das cuenta. Entonces, pero lo que fue determinante para mí no fue la cuestión de que yo corroboré la información y dije, a ver, aquí dice, digamos, la historia dice una cosa, ¿no? Sino fue la cuestión de que yo no me sentía pleno. Y eso que asistía a misas. Yo vengo también de un trasfondo popularmente católico, pero nunca me sentí pleno. O sea, a mí, y digamos, el Padre me llevó siempre a los círculos evangélicos, porque ahí me siento mucho más cercano y mi vida se ve transformada en eso, ¿no? Okay. Salmo 51:17, quiero leerlo porque ahí está, ¿verdad? Miren lo que dice ahí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Qué hermoso texto, precisamente que David lo escribe después de que se avienta su pecado con Betsabé, ¿eh? Siempre andamos ventaneando a todos los hermanos de la... Cuando llega a decir David, oye, me estabas puro tirando tierra, la mujer samaritana dice, oye, ya pájale, te la pasas 20 temas hablando de mí. Pero hermanos, bueno, por eso está escrito ahí. Entonces, hermanos, ahí está, mire qué manera tan fácil y tan dócil de David decirnos cómo acercarnos a Dios de manera reverente. ¿Cómo? Pues tu corazón, quebranta tu corazón a Dios. No tiene que ver con ciertos formalismos. Y después, sacrifícale animales engordados. Lo dice después, ¿no? Entonces tú, Señor, si quieres darle animales engordados, lo dice casi al final del Salmo 51 mismo. Pero lo primero es esto, el sacrificio de Dios es eso, es un espíritu quebrantado, es un espíritu. Hay una
Hay una frase, a veces nos ayuda a buscarla, hermano Ismael. Hay una frase, no sé quién escribió, si fue Calvino, ¿no? El que dijo que en lo esencial fuéramos, ¿qué? Unidos. ¿Cómo? En lo esencial, no sé si usa la palabra unidos, pero algo tiene que ver con, obviamente, en lo esencial unidos y en lo secundario caridad, algo así. Ok, a ver si puedes buscarlo, si no, aquí lo buscamos. Es una frase que me gusta mucho porque como que esta parte, lo esencial sería la ortodoxia, uh-huh, lo que debe existir en nosotros. O sea, que si el hermano quiere ganar a personas en el metro de Ciudad de México tocando maracas, pues Dios por algo le puso la idea de tocar maracas. Yo creo que hay mucha gente queriendo servir a Dios. Yo creo que la reverencia, ya lo dijo aquí el hermano, tiene que ver pues con el corazón contrito, uh-huh, tiene que ver con tu integridad hacia Dios, con el amor a Dios, y que se tiene que reflejar en el prójimo, porque la incongruencia sería esa: tener aparentemente una reverencia a Dios en nombres, en guardarle días, en guardarle lunas, es todo. Ok, mira, dice ahí la expresión: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad. Es de San Agustín. Uh-huh. ¿Sí? Y dice ahí, por algunos consideran esta frase es un buen faro para avanzar. Bueno, ok. Entonces ahí está. Yo creo que es una buena frase. No me la acordaba muy bien. Pero si usa el término unidad, ahí sí. Vamos por ejemplo, ¿por qué yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con un testigo de Jehová? Y digo que es una secta abiertamente, porque creen que Jesús es un ángel. Ahí ataca la ortodoxia y ahí no vamos a estar de acuerdo. Sencillo, punto, se acabó. No tengo que negociar, no tengo... es que mira, no, punto. Arrio es un hombre que trae, y que Russell precisamente casi todo lo agarró de Arrio. No estoy de acuerdo, punto. ¿Por qué? Porque ahí esa parte que es lo esencial, que es la ortodoxia, que es la salvación por medio de la fe solamente en Jesucristo, no hay otro. No, eso ahí sí no sería negociable. Y que aún así yo esperaría y oraría para que los testigos de Jehová reconsideren, porque precisamente en un principio, cuando eran estudiantes de la Biblia, creían que Jesús era Dios. No sabía, entonces vienen de hecho, se desprenden de los adventistas, ¿no? Los testigos de Jehová. Entonces es reconsiderar. Yo ahí lo que más veo, es una percepción de que hay una hermenéutica dogmática impuesta por un grupo de personas, y es a lo que yo me refería cuando decía el hecho de que tú creas exactamente desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21-22 exactamente lo mismo. Hay un problema. Hay un problema ahí, ¿no? Porque no te está diciendo, o sea, ahí hay un problema de dogmatismo y hay un problema de sectarismo, porque el sectarismo es así homogéneo, no te da libertad de que el Espíritu Santo en dados momentos concretos pueda llevarte a la luz, digamos, a la luz de un texto a otra profundidad, ¿no? Entonces, cuando alguien interpreta desde Génesis hasta Apocalipsis de manera exacta, cuidado. Ni siquiera los católicos, que tienen un cuerpo también magisterial, hacen eso. Sí, y precisamente tenemos el caso de los unicitarios también, que tienen ahí un problema de... Pero ahí todavía hay un poco más de libertad en cierto sentido. Sí, cierto, sí, cierto. Yo he trabajado con unicitarios, en la cárcel trabajé con unicitarios, haciendo carcelotones, o sea, se prestan un poquito más. Sí, pues claro, llegamos a un momento donde chocamos realmente, porque ya la parte ortodoxa, la parte básica, sí... Que ahí sería interesante, también hacernos un poquito más polémicos y decir si se consideran, ahorita los testigos de Jehová estamos diciendo que parten de una mala concepción de Jesús, ¿no? Se salen totalmente de la concepción de hijo único, de la misma naturaleza del Padre. Pero ahí entonces los unicitarios que creen que Jesús también es Dios, yo ahí me atrevería a decir que es una mala comprensión, pero que las malas comprensiones respecto a una doctrina tan difícil como es la cuestión de la Trinidad no necesariamente debe ser una cuestión vinculante a la salvación. Entonces, en ese punto, incluso, y aquí a lo mejor me voy a sonar para muchos, me voy a sonar para muchos un poco, digamos, fuera de los límites de la iglesia evangélica, incluso del trinitarismo, pero incluso pues para mí también son salvos, porque aunque creen que Jesús es Dios y aunque su formalidad en cuanto a las personas, naturalezas, como lo desarrolla el concepto de la Trinidad nosotros podemos decir que está erróneo, siguen creyendo que Jesús es el yo soy, y que si, como dice el mismo Jesús, que si no crees que yo soy,
muerto en vuestros pecados morirás, ¿no? Dice Creo así que Jesús. el choque que se da con pues que podríamos hablar de su ortodoxia que tienen ellos, porque también tienen una ortodoxia, aunque no les guste decir ese término, aunque la tienen realmente a final de cuentas, creo que el choque se da en el sentido de que ellos sí tiran mucha tierra acá de este lado. Es otra cosa, ¿no? El hecho de decir si los trinitarios son salvos, ¿no? Sí, claro, ellos sí lo ven de esa manera, entonces... Pero igual no sé, ¿eh? Yo desconozco porque no he conocido muy pocas personas, pero no sé si todos piensen eso, ¿no? Porque que si no mal recuerdo, yo al menos he escuchado cantos hay decir que hay unicitarios, cuidado que te vas a encontrar con Dios de 3 cabezas, cositas así. Y de este lado no he visto eso, no he visto que lleguemos a hacerle cantos a eso, a la unicidad, no hay. No, a ver, siendo honestos, que parten de un buen sentido, ¿no? Es decir, un Dios es uno. Y otra cosa que tiene el problema ya, y no es que esté hablando de los apóstoles, tengo amigos apostólicos, de hecho a Martimiano le mando Biblias a veces también, para que vean que no tengo problemas con... Creo que uno de los problemas también es ese, de que ellos aprovechan eso, bueno, esa aparente revelación, y para sacar a veces personas de la iglesia, eso también eso no se me hace nada correcto, porque entonces sí lo están viendo de esa manera ellos. Y en el caso de nosotros no, si por ejemplo, si a mí me llega una persona que tiene ciertas dudas, yo le explico mi ortodoxia, mi concretamente lo que yo creo de acuerdo a la Biblia y a la semántica del texto. O sea, tú ves a Jesús bautizándose y oyes una voz del cielo que dice, este es mi hijo, ¿sabes? Una distinción de personas. Y ves al Espíritu Santo, también una distinción de persona. ¿Me explico? Entonces, desde la semántica del texto, yo veo 3 personas. ¿Me explico? Y fíjese, quiero hacer un ejercicio rápido porque traemos este tema medio escabroso. Pero si yo le pudiera preguntar, pusiera a un católico romano, pusiera a un bautista y pusiera a un nicitario, les preguntaría, ¿el Padre es Dios? Ellos contestarían sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Cómo lo entienden? Eso es otra cosa, ¿no? Sí. Pero ambos afirmarían que son... Yo creo que sí. Yo creo que de locos nadie diría que no. Nadie. Y si no hubiera otra pregunta más, ambos pensarían que creen lo mismo. Sí. Entonces creo... No, exactamente. Si ya no nos metiéramos a cuestiones triviales no de semántica, a veces de interpretación. O de desarrollo filosófico también, como fue la Trinidad. Filosófico, ahí habría ahí es donde ya han estado los choques por tiempo. Yo hablo acerca de cierta ética que sí debe haber. Si tú ves que una persona ya va a una congregación, bueno, si esperas que él te pregunte y tú puedes aclararle una duda conforme a la palabra, pues ayúdalo, orienta. Claro. Pero no, tu forma de reverenciar a Dios no la quieras imponer como algo... Estilo judaizante. ¿Sabes qué? Si no lo haces así, no eres salvo. Si no lo haces de esta manera, no. Cuando hablamos de la cuestión de la ortodoxia cristiana, por ejemplo, Jesús nació una virgen, Jesús es Dios, resucitó, es hombre y va a venir. Ya estamos hablando de que esa es la base, el grueso de realmente, de que la Biblia prácticamente aborda esto de manera concreta y así de esa manera, ¿verdad? Mira, aquí está, dice, indiscutiblemente grande es el misterio. Sí, es que es un misterio y es grande. Entonces, ¿cómo lo va a resolver ciertas personas? El asunto está con Arrio, ¿verdad? Arrio, sí, de repente se volaba la barda, sí. Entonces ahí ya vemos cuando ya ataca, ¿verdad? La ortodoxia. Y cuando tú le preguntas, a ver, todo texto tiene que tener una parte contraintuitiva, ¿verdad? Tú lo estudias y te va a arrojar algo y si tú dices, tienes que entonces resolverlo, ¿sí? El problema es cuando, mire, yo me doy cuenta cuando alguien ya se metió en camisas 11 varas, cuando de repente va de lo semántico y de repente tiene que dar un brinco de salto de fe, pero de fe fantasiosa. Es decir, es que es como una revelación y cosas. A ver, ya no me estás explicando nada. Ya me estás metiendo a un punto donde tengo que hacer lo que tú haces. O sea, cometer a veces un suicidio intelectual y no pensar ya. Y es lo que yo creo que el protestantismo trajo. Piensa. Yo creo que es algo bueno que trajo el protestantismo, es usa tu mente, no eres un lelo. Tienes que tener respeto por un magisterio,
La autoridad. Por una autoridad debe haber un respeto, debe haber, Porque Dios las la Biblia puso. dice claramente, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que impuesto, sí, pero Él no es Dios. Punto, se acabó. No es la palabra de No Dios. es la palabra de Dios. Ahí está. Sí, sí, sí. Y también sería muy oportuno decir que, por ejemplo, la concepción de Arrio. Yo nunca, platicando también con los testigos de Jehová, creo que el hecho de reverenciar a Dios y hacerlo y reverenciarlo de una manera formal, intelectual, creo que trae retroceso, hermano. Yo lo que veo del apóstol Pablo es que todo lo arroja a la cruz. Y mi pregunta siempre a ellos que niegan la divinidad de Jesús es: ¿cómo es que alguien, no siendo eterno, puede pagar una deuda eterna por ti? Desde la cruz uno tendría que hacer apología, desde la salvación, no desde nuestras formalidades, digamos, de nuestras formalidades intelectuales, sino desde la propia cruz. Claro, ok. Bueno, me parece muy congruente. Vamos, ya estamos llegando al final. Y yo creo que esto que el Señor puso en tu corazón, hermano, porque no creo que haya sido alguien más, sino el Espíritu Santo, llegar a ese punto de conclusión. ¿Quién, a ver, si yo ahorita me acercara a Dios, o sea, llegara a Dios, por mucho que lo haga el día, el Shabbat, por mucho que lo haga en Luna Nueva, todo eso, ahorita en ese momento, si no voy por medio del Hijo, Dios no me escucha, punto. Sí. Sí, se acabó. Se acabó. O sea, cualquier reverencia que tengas, cualquier concepto que tengas, si no vas por el Hijo, Dios no te escucha. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 totalmente. Sí. De hecho, el Hechos mismo dice, ¿no?, que solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. O sea, a ver, ahí es muy determinante. No deja, o es por el Hijo o no es por nadie. Así es. Así de fácil. Sí, entonces, si mis formas, mis maneras de honrar a ese Dios, de adorarle, de repente pueden parecer muy raras para alguien más, pues eso es una cuestión del Señor. Y Pablo dijo, mira, el fundamento es uno, es Cristo. Es Cristo. Y sobre ese fundamento, dice, quien edifique, nada más fíjese cómo está edificando. Sea madera, sea cuestión. Pero la cuestión de la salvación la pone aparte. Si te fijas, el mismo texto de Corintios dice, si tú veneras a Dios o lo honras con oro, madera, hojarasca, como sea, ¿sí? Aún así, la obra que hagas va a pasar por fuego. Si fue una obra que realmente sí honró y reverenció a Dios, vas a recibir una recompensa. Bien hecho, hermano. Si no, se quemará. Dice, así de todas maneras el hermano será salvo como por fuego. O sea, la cuestión de la salvación la deja aparte. Entonces, no hay que vincular en estos momentos la cuestión de la reverencia. No me salvo porque adore a Dios el sábado o lo adore el domingo. No me salvo por eso. Me salvo porque Jesucristo es el medio de salvación que el Padre mandó. Y quien tiene al Hijo, tiene la vida. Eterno. Así de fácil. Sí, mis últimas palabras es que yo creo, estoy convencido que interpreto la Biblia de mejor manera o de manera más correcta que los pentecostales, que los presbiterianos, etcétera. Va a sonar muy soberbio, pero lo que voy a decir es que lo que también puedo afirmar tajantemente es que tú, creyendo en el Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios, a Jesucristo, tú eres igual de cristiano que yo. Okay. Entonces, porque también no vamos a hacer aquí peritas en dulce pensando, es que no, obviamente que nosotros por eso somos bautistas, ¿no? Porque pensamos que interpretamos de mejor manera la Biblia, pero una cosa es interpretar la Biblia y otra cosa es alcanzar la salvación por exclusivamente Jesucristo. Ok, bueno, pues hermano, despídase. Pues fue un programa muy interesante. Crean en Jesús. La diferencia entre evangelizar y proselitismo es que nosotros, digamos, o los cristianos queremos que las personas puedan ser salvas por medio de Jesús, más que puedan hacerse de una denominación o nombre, digamos, que los pueda describir, sino que crean en Jesús, ¿no? Que si ponemos a un pentecostal, a un presbiteriano, incluso un católico a predicar de Jesús, les aseguro que si no tenemos algo que nos distinga, digamos, de manera estética, ambos o la gente pensará que todos somos del mismo, en este caso, pues estamos predicando del mismo Dios, ¿no? Hemos visto ese milagro en la ciudad, yo lo he visto. En la cárcel veía mucho eso, hermano. Sí, yo he presenciado ese milagro y existe y ya no se ha hecho, pero llegué a ver, creo que el último concierto que hubo fue Rabito, donde había de todos cristianos evangélicos, realmente, pero creo que fue por la radio también, algo así estuvo involucrado. Entonces yo he visto ese milagro, yo lo he observado y yo me la paso bien. Yo me la he pasado bien con mis hermanos
pentecostales, ¿verdad? Y gritando y todo eso. Yo realmente no tengo ningún problema con eso, sinceramente, hermano. Yo creo que de esa manera Dios conoce el corazón del pentecostal, ¿verdad? Yo donde sí saco uñas es la cuestión de la ortodoxia. Yo creo que ahí sí no es negociable, porque creo que es la base de nosotros como cristianos, y es un legado de años. No lo podemos tirar nada más porque a ti se te ocurrió, porque anoche soñaste, o porque fuiste al infierno y ahora regresas y quieres que todos no nos pertenece, o que vayamos a ofrendar para las vacas rojas del sacrificio que están haciendo el templo. No. Eso no tiene nada que ver ya. Nada que ver. Cristo vino, y Cristo viene por un pueblo contrito, humillado y arrepentido. Punto, se acabó, ¿sí? Entonces, si el Señor lo dice claramente, es el texto que puso hace rato el hermano, es muy poderoso. La ofrenda es esa, un corazón contrito, humillado delante de Dios, y dice que Dios, ahí está, ¿verdad? Dice, no desprecia a Dios. Sencillo. Entonces, partiendo de esa manera y partiendo de entender que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el único. Cuando lo que tú hagas, la obra que tú hagas, si no lo haces en el nombre de Cristo, es abominación a Jehová. Tiene que ser en el nombre de Cristo y tiene que ser respaldado por Cristo. Y yo siempre he dicho esto, no sé si... No lo leí en un libro, siempre me he imaginado así. Yo me imagino que cuando yo oro aquí y le digo en el nombre de Jesús, cuando Dios me ve, si no ve al Hijo ahí, no me va a responder. Uh-huh. Veo que hay una cobertura que Cristo me da a mí como criatura, porque reconozco que soy un pecador, porque necesito un Salvador, y porque el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces, que Dios los bendiga. De verdad, hay mucho que podemos hablar de esto. Que si ocupamos otro segundo volumen, ya ve que sí. Nos quedamos a la otra vez, nos fuimos a las 9:10. Bendiciones, mi nombre es Julián Corrales Martínez. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias a todos. Se me mandaron un saludo a Reno, Nevada, por ahí. Lo vimos hace rato un mensajito, no lo alcancé a leer. Pero que de verdad que Dios les bendiga. Y siempre esperando que cuando nos abramos de este lado la palabra, el consejo, usted del otro lado abra el corazón a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes aquí mismo por 105.1 Radio Vida. Bendiciones.